Viendo la parte, estábamos viendo la parte de los metales, pero esos metales pesados. Nos habíamos quedado un poco hablando sobre el hierro, el feconi. El hierro, Fe, es un metal utilizado, generalmente tiene una bastante aplicación porque es muy abundante, es de los más abundantes de la Tierra, en la parte terrestre. Eh, Se oxida, vemos como el metal hierro se oxida, y la aplicación es la que, pues, en la parte de las herramientas, muy utilizado. También se puede utilizar para las tratamiento de la anemia, como les decía, ¿no? El hierro es importante en la hemoglobina. Entonces, si no tenemos hierro en la sangre, pues perjudicamos el desarrollo de nuestro sistema nervioso. Entonces, muy poco se desarrolla nuestro sistema nervioso y vamos a tener problemas de aprendizaje. Por eso es que los niños tengan muy alto contenido de hierro o contenido adecuado de hierro. Si no, van a tener anemia. Luego, pues, hay toda una edad de hierro, como verán de los metales, la edad de hierro. El cobalto es un metal que se aprovecha sus propiedades magnéticas. ¿Qué más? Que puede tener aleaciones y que como es un elemento pues un tanto inestable, podría ser utilizado en la terapia para extraer tumores, extirpar tumores, se podría utilizar el cobalto. Terapia con radioisótopos. Entonces se puede utilizar también en la fabricación de los imanes, por acá están, por aquí, acá está imanes. Y pues también se pueden utilizar como cortadores. El níquel es un metal pues duro, brillante y que va a ser utilizado como objetos ornamentales en aleaciones para aumentar la resistencia de ciertos otros metales, placas de blindaje, etcétera, componentes de batería. Muy bien, eso era lo que nos faltaba detallar un poco y acá nos dice en el ahora hazlo tú, dice, compare los puntos de fusión y ebullición y densidad de los metales nobles en el siguiente recuadro. Entonces se va a marcar el elemento, su símbolo, su punto de fusión, su punto de ebullición y su densidad. Primero vamos a ver las propiedades. El punto de fusión. El punto de fusión se refiere a la temperatura a la cual se derrite, vamos a decirle, derrite el sólido. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuál es la temperatura de fusión del agua? ¿A qué temperatura el agua pasa de sólido a líquido? Es decir, se derrite, No sé. ¿no? Por ejemplo, si van a la refrigeradora, tienen ahí los cubitos de hielo, están con sólido, el agua está sólida, pero si regresan ¿a qué temperatura regresaría o tendría el líquido? ¿2 grados? Bueno, sí, a los 2 grados ya tendríamos líquidos, pero a los 0 grados ya hay como un equilibrio entre sólido y líquido. El sólido como que quiere ser ya líquido. Es la temperatura a la cual se derrite. Entonces, 0 grados Celsius es la temperatura de fusión del agua. La temperatura de ebullición es la temperatura a la cual se vaporiza, se convierte en vapor. ¿A qué temperatura el agua hierve? ¿A qué temperatura se convierte en vapor? Sí, profesor, disculpen, ¿sí? La temperatura a la cual el agua se transforma en vapor era a los 100 grados Celsius. Entonces, esas vienen a ser la temperatura o punto de ebullición. Para el agua, 100. Pero ahora vamos a ver para los elementos químicos llamados nobles, metales nobles. Entonces, podríamos mencionar a los que aquí en su material estaban trabajando. Bueno. Ujú. Muy bien. Entonces, nosotros podríamos marcar una tabla periódica las propiedades o características físicas más importantes de los elementos químicos. Así, por ejemplo, tenemos una tabla virtual en
en donde nos van a marcar las temperaturas tanto de fusión como ebullición y otras características más importantes que van a tener los elementos químicos. Como les había comentado, los elementos acá pintados de color rosa, estos son los metales de transición. Estos metales de transición, de repente los más conocidos, vamos a ver con el oro, que es uno de los más conocidos. Presionamos ahí y luego pues vamos a ver la temperatura a la cual se da la fundición o fusión. ¿A qué temperatura o cuál es su punto de fusión del oro? Acá lo marcamos y tenemos 1064 grados Celsius. Es decir, a más de 1000 grados Celsius, el oro recién se transforma de sólido a líquido. Es por eso que el oro es tan valioso, porque a enormes temperaturas, imagínate, más de 1000 grados Celsius, recién se transforma en líquido. Entonces vamos a marcar eso, 1064 punto de fusión, 2856 punto de ebullición. Entonces en su libro, ¿dónde está el libro? Ahí está. No, ese no era. En la sección ahora hazlo tú, vamos a ir completando. Entonces decimos, en la primera, vamos a poner al oro. Oro. A ver. Voy copiándole la pizarra para que podamos llenar. Entonces en el ahora hazlo tú, vamos a empezar por el primer metal noble. Y ese es el oro. Nombre, oro. Símbolo del oro, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el símbolo del oro? Era doloroso, les decía, porque era AU. Au. Ajá. El punto de fusión, es decir, a qué temperatura se derrite el oro. Pues se derrite, habíamos visto, 104, creo. ya 1024 que sea, grados Celsius. Listo. Y la temperatura a la cual ebulle, es decir, se transforma en gas, era más de 2000. ¿Sí? Vamos a ver. Era, a ver, del oro era 2856. 2856 grados Celsius. ¿Ya? Ahí está. Y su densidad, bueno, también todo lo nos muestra la tabla periódica, la densidad, aquí está, 19.300 kilogramos por metros cúbicos, 19.3. 19.3 gramos por centímetro cúbico. Ya eso vienen a ser sus valores del oro. Entonces imagínate, la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Mira, el oro es 19 veces más denso, más pesado. Por eso se llama metal este, pesado. ¿Mm? Ya, ahí está. Entonces, así como he hecho del oro, ustedes van a llenar esta parte del cuadro marcando con otros elementos metálicos, como puede ser la plata. Por ejemplo, su punto de fusión es 1554. 1554. Ahí en la sección ponen, este es del paladio, perdón, estoy equivocando, la plata. Ajá. La plata es 961 grados Celsius y su temperatura de ebullición es 2162 grados Celsius. Su densidad 10,5 más o menos. Y así pueden ir del hierro, poner del hierro es 1538 y 2800. Del cobalto 1495 y 2900. Bien, ustedes con la ayuda de la tabla periódica entonces van completando este cuadro. Ya está. Vamos a marcar entonces a los referenciales que vienen a ser la plata. Ustedes van a buscar de la plata. Su símbolo químico de la plata es Ag. Van a buscar del hierro. Hierro. ¿Está? Símbolo químico del hierro, la Fe. Fe.
Otro elemento químico que pueden buscar puede ser el cobalto o el cobre, de repente más conocido el cobre. Símbolo químico del cobre, Q. Q. Ya está. Ya, entonces ustedes completan punto de fusión, punto de ebullición y densidad. ¿Dónde está todo esto? En la tabla periódica. Puede ser virtual como la que yo acá les estoy brindando, les estoy mostrando, o puede ser pues una tabla periódica física que ahí pueden disponer. Continuamos, problemas del sigamos practicando, profe. Sigamos practicando, profe. Tenemos, dice problema number 1. Se completa el texto. Se denomina metales nobles a aquellos que poseen escasa, lo que lo convierte en metales interesantes para fines tecnológicos y joyería. ¿Qué tendrán escasa? Escasa fusión, escasa ¿Reactividad? reactividad. Muy bien. Este viene a ser el valor que deben de completar, ¿no? Por eso se les llama nobles, porque no reacciona. Es como que, ¿quién era el más tranquilo en el salón? Fernando, ¿no? Sí, profe. No se conoce. Tranquilidad. Entonces, en mi salón, por ejemplo, del colegio, yo era uno de los más tranquilos. Bueno, en primaria al menos. Y en secundaria, profe. También. ¿Verdad, profe? Se les ve en la cara. Sí, sí. Bueno, en ese caso sí, siempre. Bueno, hasta cuarto de secundaria al menos. Es que eso en quinto. Continuamos. Problema número 2. Dice, no es un metal noble. ¿Cuál no será noble? A ver, osmio, plata Ag, platino, paladio, Na. Ninguna. Ninguna de las anteriores. Muy bien. Todos son entonces metales nobles. Bien, continuamos. Es un metal de transición del grupo B, de los que hemos visto ahora. ¿Cuál será? El cobalto, muy bien, claro, el cobalto, cobre. Ajá. El litio, el calcio, el radio son metales alcalinos, son muy reactivos ellos. El hidrógeno ni metales, ni metales. No sé qué hace ahí. Bueno, pero no hay que discriminarlo. No al bullying, no al bullying. 4 dice, de las afirmaciones, ¿cuáles son correctas? La B, la Platino. B. ¿Cuál? Yo digo que es la B, la respuesta B. La D, ya. Entonces, la La 1 B, debe la ser. B, la B, la B. La B. Ya está. Ya. Entonces, platino es PT. Así se simboliza. Ese está bien. El oro lo conoces. Au. ¿No? Au. El hierro. Acá falta la E. Ya. Entonces, si es F solito es flúor. Entonces debe estar con la E. Por eso es falso. Y el cobalto es la Co, que justamente Fernando nos había dicho aquí en este problema. Es el Co de cobalto y CB no. Níquel, níquel es Ni. Níquel es Ni. Por lo tanto, tiene razón a ver, ¿quién había participado? Pascual. Tenía razón, entonces. Era la respuesta 1 y 2. Joanny, ¿no? Johannes. Johanny. Eso. Listo. Pues muy bien. Entonces ahí tenemos el problema 4. Ven, los problemas estaban sencillos. Estaban para marcar nomás. Problema 5 dice, number 5. Metal noble cuyo costo es muy elevado, es más elevado que el otro. Y puede confundirse con la plata. Que el otro, no, acá está mal. Acá es que el oro es más elevado en costo que el oro. Yo les dije. Yo les había dicho.
¿Quién era más elevado y se confundía con la plata? Les dije. ¿Cobre? No, el cobre es rojizo. Así es que no. Platino, platino. Uy, Platino, muy bien, Jackson. Eso. Profesor, no soy El- Jackson, profesor. perdón, Jackson, perdón. mucho, Adrián, mucho, Adrián, profe. Adrián, perdón. No, fue Ramos. Adrián, profe, es mi nombre también. Allá, Adrián Ramos, entonces. Sí, tiene razón, entonces su compañero Adrián Ramos. Me guié por la voz. Muy bien, tiene razón, entonces Ramos, tiene razón, Adrián, porque el platino parece plata, pero no es plata. En un inicio era menos costoso, pero luego actualmente ya se cotizó bastante. Creo que actualmente el platino está poco menos que el oro, pero hace un par de años estaba mucho más caro que el oro por las aplicaciones que se le daba, ¿no? En la parte de la industria química más que todo, el platino tiene muchas propiedades. Entonces, por eso se elevaba tanto se elevó su costo que era mucho más que el oro, ¿ya? Entonces, ahí estaba la C, platino. La Q es cobre, la Ni es níquel, la Co es cobalto. Recuerda que si por ahí tienen alguien con tumores, cobalto le van a irradiar, bueno, para que sea ese tratamiento radiactivo. Y el Fe, hierro. 6. Los ferromagnéticos. ¿Cuáles son los ferromagnéticos? Los ferromagnéticos son aquellos elementos que están ubicados. La E, muy bien. Están ubicados en el grupo 8B. Esos son los feconi, más conocidos como feconis. ¿Por qué? Porque ahí está pues el Fe, el Co y el Ni. El hierro, cobalto y níquel. Ah, ellos son los ferromagnéticos. ¿Por qué se les llamará así? ¿Por, por qué creen que se les llame ferromagnéticos? Porque son utilizados para elaborar. ¿Cómo? ¿no son como imanes, algo así? Así es, son utilizados para elaborar imanes por sus propiedades magnéticas. Correcto, Pascual. Johanny. 7. Es un metal noble. De los que hemos hablado, hemos hablado de los nobles. ¿Quién será? El noble. Hierro. Sí, ¿no? Tiene razón. Hay otro metal que es más conocido como noble. A ver, vamos a ver. Muy bien. Bueno, aquí nos han dado entonces dos respuestas, el paladio y el hierro. ¿Quién sería más noble que de los dos? Sería el paladio. Ya, pero está bien, tiene razón, hay dos respuestas. Pero para marcar uno, el paladio. Luego los otros no son nobles, el potasio y el sodio al menos, explotan. Estos no son nobles. Estos no son El 8, profe. Y el 8, el último, ya Fernando quiere ¿La ir. B? A ver, la B. La A, profesor. Los ferromagnéticos están acá. Está el feconi, hierro, cobalto y níquel, dentro de las cuales el níquel está presente. El iridio no está, paladio no, el oro no, y la plata no. Están dentro de ellos el feconi nomás, ¿ya? Hierro, cobalto y níquel. Son utilizados para, como dijo Johanny, para elaborar imanes. Por eso se llama ferromagnéticos. ¿Está bien? Ah, por cierto, las alternativas, las respuestas las marcamos con verde, ¿ya? Resaltador verde. Como resumen entonces de lo que estamos viendo, los metales nobles se llaman así porque no reaccionan de una manera fuerte, violenta, como sí ocurren con los alcalinos del grupo A. Dentro de los metales nobles te encontramos a los ferromagnéticos que tienen propiedades magnéticas. ¿Cuáles son ellos? Que son utilizados para imanes, el feconi, hierro, cobalto y níquel.
Dentro de los metales nobles también encontramos a los del grupo 1B, que son el cobre, plata y oro, llamados metales de acuñación porque servían para hacer monedas. O los del 2A, llamados pues el zinc, el cadmio, el mercurio, que son llamados metales puente, de elementos puente. Continuamos con los últimos problemas propuestos. Ya, problemas propuestos. Uno de los pocos salones, por no decir el único salón que hago problemas propuestos. No me alcanza el tiempo en los demás. Problema número 1 dice, number 1 dice, metal noble utilizado en la industria eléctrica. A ver, ¿cuál creen? ¿Cobre? Cobre, muy bien. Muy bien, Giovanni. El cobre es utilizado en nuestros alambres eléctricos, están hechos de cobre. Pero ¿cuál era el mejor conductor de la electricidad? Calcio. No, no es el Yo sé. calcio. El oro, el oro. No, todavía hay uno. Era plateado su coloración. Plata. La Platino. plata, claro, así es. Muy bien. La plata es el mejor conductor, ¿ah? Pero el cobre es también un buen conductor y es más barato. Siguiente, 2, dice, la unión de un metal más el mercurio se denomina, esto no les he dicho, pero Hidróxido. no, es que el mercurio ya es un metal, es decir, metal más metal están diciendo. Bueno, cuando ¿alguna vez han tenido algún familiar que tiene una curación de color plateada pero oscura? Sí, profe. O Se ponen plateada, los dientes. o plateada solamente o plateada dorada. Sí, profesor. Esto se da cuando el mercurio se une o al cromo, es negra, media negra, o cuando el mercurio se une a la plata, plateada, o cuando el mercurio se une al oro, dorado. Hay dientes dorados, antiguamente se usaba. Entonces, a esta mezcla se le llama, de metales, se le llama amalgama. Si algún familiar por ahí lo tienes, le vas a preguntar qué es amalgama, él va a saber, porque le han curado con el dentista le ha dicho, vamos a colocar un amalgama ahí, una curación con amalgama. Entonces son uniones de mercurio más otro metal. Problema number 3, verdadero o falso. Primera, el bronce es un metal noble. Hemos hablado de bronce. Hemos visto el metal bronce, el elemento bronce. No, No, muy bien, Fernando. No, ¿por qué? Porque no es metal. El bronce es una aleación. ¿Qué es aleación? Es una unión de metales. Entonces, el bronce viene a ser la unión del estaño y el cobre. Cuando se une estaño y cobre, dos metales, ahí sale el bronce, la medalla de bronce, por sería ejemplo. la B. Ahora vamos a ver, la D. No, la B, digo la B, estoy diciendo. Ya, la B. Vamos a ver, la B de bebé. Ya está. A ver, vamos a ver, verdadero. La siguiente debería ser falso. Dice, la falta de hierro produce anemia. Correcto, muy bien. Yo les estaba hablando a los niñitos. Es muy importante porque ese es el que transporta el oxígeno, el hierro. El oro se emplea en el tratamiento del cáncer. Cha, 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 ya casi es. A ver, ¿hay respuesta falsa? Sí hay respuesta falsa. El oro de por sí no debería ser utilizado. No, falso. No debería, pero vamos a ver, porque hay sales que sí. O sea, nosotros los químicos usamos parte del oro como metal activo para hacer ese tipo de tratamientos del cáncer. Entonces sí, hay un metal del oro que es radiactivo que sí se va a utilizar como tratamiento para el cáncer, ¿ya? Entonces ya un elemento, utilizando un elemento radiactivo del oro. Entonces lo que sucede es que el oro va a tener varios isótopos. Uno es muy estable y hay otros que son inestables, radiactivo, lanza radiación. ¿Y por qué un metal que lanza radiación sería bueno? Pues
para acabar con las células cancerosas. Se usa esa radiación para penetrar la piel y acabar con esas células que producen el cáncer. Por eso es que la respuesta asignada por Fernando es correcta. Muy bien, Fernando. Problema number 4. Dice, la mayoría de los metales de transición son buenos conductores de la electricidad, son malos conductores de la electricidad, no poseen brillo, no son dúctiles, no son maleables. ¿Cuál creen que sea? Propiedad clásica de los metales. ¿Malos en la electricidad? ¿Cuál? ¿La A? ¿La B? ¿La B? Los metales generalmente sí son buenos conductores de la electricidad. Justo en los metales que hemos hablado hoy está el que conduce mejor la electricidad, la A. Justo hemos hablado de la plata, que es el Estos serían mejor. los dúctiles. No, la mayoría de metales de transición son buenos conductores de la electricidad. Justo uno de ellos es la plata, es el mejor. ¿Ya? Entonces son buenos conductores de la electricidad. Sí poseen brillo, sí son dúctiles y sí son maleables. Y acá dice no, 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 por eso están mal. Problema number 5. Metal utilizado para brindar mayor dureza al acero en el blindaje. Bueno, de repente no he detallado mucho este nombre. Lo leí, sí, pero de repente no lo resalté. Es el níquel, el que se utiliza como cubierta protectora para mejorar la dureza del acero. Por ejemplo, al elaborar cuchillos, sierras, necesitamos que ésta pueda cortar con una alta dureza otros metales. Por eso es que se procede al niquelado, es decir, agregar níquel. Problema número 6, number 6. Dice, el isótopo del metal noble se utiliza ampliamente en la industria y en la terapia radioisotópica. No sé, profesor. A ver, vamos a repasar. Creo que lo mencionamos por ahí en la teoría. Yo me acuerdo que se mencionó en la parte de la aplicación en los... A ver. Acá está, ¿no? Sí lo mencioné. Bueno, de repente lo leí nomás. De la terapia de la radioisotopía. El radioisótopos, el cobalto. ¿Sí? Lo repetí, recuerdo 2 veces. Ya, entonces, pero bueno, en la parte de la terapia radioisotópica, en la extirpación de los tumores, les había dicho, está involucrado el cobalto. Entonces, extirpación de los tumores, ¿no? Por ejemplo, el oro es en la parte del tratamiento del cáncer. Eso lo usamos bastante, pero lo usamos más como complejos al oro. Bueno, muy bien. Entonces, llegando a este punto. Bueno, el cáncer, la célula cancerosa, ¿sabes cómo se forma? Imagínense que todos nosotros estamos formando parte de un órgano, por ejemplo, el riñón. Y hay algunos que tienen pues un ADN que han crecido así, ya desde un inicio han crecido malitos, con un ADN malo. Entonces, esta célula, con el paso del tiempo, esta parte del ADN que está malita, que está mal formada, va a producir pues un deterioro celular. Entonces, esta célula se convierte, entre comillas, en mala. Entonces, es mala. Tiene malas intenciones. Y esas malas intenciones, a la vez, esas malas conductas, son copiadas por otras células buenas. Por ejemplo, imagínense que en la clase de química alguien se esté durmiendo. O ya se durmió.
Bueno, pero mejor imagínense que alguien pues está durmiendo en la clase y dicen, oiga, y el otro pues le da sueño otra vez y se duerme también, y así todo el mundo va copiándose. De repente yo que soy parte también de del cuerpo, vio a alguien por ahí durmiéndose y como que le quedó la impresión de que hay sueño de repente. Entonces viene la terapia para el cáncer, acaba con esos malitos, con esos que se están durmiendo, los acaba, los elimina. Pero yo como que me quedé con la impresión que tenía esos con sueño, entonces yo de pronto después de un rato empiezo también a tener sueño y duermo. Es por eso que el cáncer es muy complicado de tratar, porque las células les gusta, le copia ese ADN malo que ya tenía la célula cancerosa. Y al acabar esa célula cancerosa, la otra que era buena, de pronto también puede transformarse en célula cancerosa porque se ha copiado el ADN. A ese proceso se llama replicación celular. Por eso es que a las personas que llegan a tener cáncer hay que tenerle estudios de tiempo en tiempo para ver si no ha habido por allí otra vez la presencia de células cancerosas. Y para eso tenemos el uso pues de metales como el oro, como el cobalto, que nos ayudan en la extirpación de estas células de ADN cambiante. Profesor, Sí, y es que ya terminé, ya va, faltan 3 minutos. justamente por ello iba a preguntar si alguien tiene alguna consulta, alguna No, pregunta. profe, la verdad esos de metales ya sé cómo son. Ya, bueno, y ya más sé de lo de esta clase. Pero ya voy a resolver. Entonces los metales van a ser brillosos, conductores, algunos pesados, algunos ligeros. Vamos a activar la cámara, vamos a mostrar el libro resaltado color verde para ya dar culminación a la clase última de este bimestre. Ya No todavía, importa todavía no resaltar se, otro. todavía no se despida. Muestren primero el libro. No importa si he resaltado otro color. Ya no importa. Así. Sí. Muy bien, muchachos. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Ya, profe, no hemos No, profe, Chao, chévere clase. chao. empezado examen. Cuídense. Chao, chao. Chao, profe. No, profesor.